Hoy me permito traerles una historia que combina traición, ambición, venganza y un escándalo silenciado en su época, donde dos figuras del espectáculo mexicano quedaron enfrentadas por el amor de una mujer y un supuesto fraude que acabaría marcando sus vidas para siempre. Se trata del cómico Manuel Palacio Sierra, mejor conocido como Manolín, y del actor, luchador, guionista y director de origen español, Fernando Oces, un hombre que trabajó al lado del Santo y que se movía con increíble facilidad entre la lucha libre y el cine. Lo que pocos recuerdan es que, en 1960, un periódico de Aguascalientes publicó un artículo explosivo. Fernando Oces le habría quitado la esposa a Manolín, aprovechando que éste se encontraba en la cárcel, cumpliendo una condena por un supuesto fraude. Lo que vamos a contar hoy es cómo se gestó esa traición, qué consecuencias tuvo y por qué, hasta hoy, es considerado un tema que nunca se aclaró del todo. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Manuel Palacios, mejor conocido como Manolín, era junto con Shilinsky parte de una de las duplas cómicas más queridas de México. Su estilo sencillo, sus rutinas cargadas de inocencia y malicia, a la vez lo convirtieron en un rostro habitual en teatros, carpas y eventualmente en el cine. Pero Manolín también tenía un carácter fuerte fuera de escena. Era celoso, desconfiado y muchos aseguraban que su obsesión por mantener el control de su vida privada lo llevó a cometer errores fatales. En el ámbito sentimental, Manolín estaba casado con una mujer de gran belleza y discreción. Ella rara vez aparecía en público, pero quienes la conocieron decían que era elegante, callada y siempre a la sombra del cómico. Su matrimonio parecía estable, hasta que un hombre entró en escena. Me refiero a Fernando Oces. Fernando era español de nacimiento, pero mexicano por adopción. Llegó al país tras la Guerra Civil Española y pronto encontró un sitio en los cuadriláteros y en los sets de cine. Luchador con físico imponente, guionista incansable y actor recurrente en películas de luchadores. Oces era respetado en el medio. Sin embargo, tenía una reputación de hombre ambicioso, calculador y con fama de conquistar mujeres. Nunca se conformaba con papeles secundarios. Buscaba el reconocimiento, el poder y, si era necesario, lo conseguía a través de atajos. Y justo ese carácter ambicioso fue lo que lo llevó a cruzarse en la vida privada de Manolín. En 1958, un escándalo sacudió a Manolín. Sin embargo, sería hasta 1960 cuando fue acusado de haber cometido un fraude financiero supuestamente relacionado con un negocio de espectáculos y boletaje. Aunque nunca se comprobó del todo su culpabilidad, el proceso judicial fue suficiente para que lo encarcelaran durante 6 meses. La noticia
aunque escandalosa, fue cuidadosamente silenciada por los medios más grandes de la capital. Sin embargo, en la prensa local de algunos estados, como Aguascalientes, sí aparecieron notas breves, señalando la caída del cómico. Durante ese medio año, tras las rejas, Manolín perdió más que su libertad. Perdió también la custodia de su matrimonio. El periódico de Aguascalientes aseguró que mientras Manolín cumplía su condena, Fernando Oces comenzó a frecuentar la casa del cómico con la excusa de apoyar a su esposa. Al principio decían los rumores, Oces se mostraba como un amigo preocupado. Llevaba comida, hacía favores, acompañaba a la mujer a resolver asuntos legales y se ofrecía como un respaldo en medio de la desgracia. Pero pronto esa cercanía se convirtió en intimidad. Vecinos aseguraban que la esposa de Manolín comenzó a salir con Oces, esto en secreto, y que más de una vez fueron vistos en restaurantes discretos de la colonia Roma. Cuando el rumor se hizo más fuerte, el periódico no dudó en publicarlo con un encabezado demoledor. Fernando Oces le arrebata a Manolín su esposa mientras éste estaba en prisión. Manolín salió libre, pero lo que encontró fue devastador. Su esposa ya no estaba a su lado. Había decidido quedarse con Fernando Oces, quien la convenció de que el cómico no tendría futuro tras el escándalo judicial. La humillación fue mayúscula. No solo había pasado por la cárcel, sino que al salir se topaba con la burla pública de que su propia esposa lo había traicionado con un colega del espectáculo. Cuentan que Manolín intentó enfrentar a Oces, pero el luchador, con su físico imponente y su carácter desafiante, lo redujo fácilmente en una pelea privada. Algunos aseguran que este encuentro ocurrió en un camerino de un famoso cine, donde los testigos tuvieron que intervenir para que el cómico no saliera más lastimado de lo que ya estaba. Aunque la prensa grande no se atrevió a cubrir a fondo el tema, la noticia del periódico de Aguascalientes corrió como pólvora en el medio artístico. Actores, directores y productores comentaban en voz baja que Oces había actuado con villanía y que, al final, el pobre Manolín había quedado marcado por la traición. Algunos justificaban a la esposa de Manolín, asegurando que ya no podía soportar la presión de vivir con un hombre acusado de fraude y que Oces le había dado seguridad. Otros la tachaban de traidora y a Oces lo calificaban de cazador de oportunidades, que se aprovechaba de la desgracia de un amigo. Lo cierto es que desde ese momento la amistad entre Manolín y Oces quedó rota para siempre. Muchas gracias y hasta la próxima.